Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo Trascendentes Tempranas, cuarta edición de los autores de Nigel Searle y Warren C. White. Capítulo 1.1 Funciones y gráficas. De este capítulo voy a resolver los problemas 35 a 37. En los problemas 35 a 37 encuentre las intersecciones x y y de la gráfica de la función dada f, en caso de haberlas. No grafique. Las intersecciones de una gráfica con los ejes son los puntos de la gráfica que cortan a los ejes. Por ejemplo, este es el corte con el eje X y este es un corte con el eje Y. Para hallar las intersecciones con el eje X, se iguala la ecuación a 0, se resuelve esa ecuación y los valores obtenidos en la solución son los cortes con el eje X. Los cortes o intersecciones con el eje Y se calculan sustituyendo la X por 0 y obteniendo los valores correspondientes para Y. Para hallar las intersecciones se procede de esta manera porque observamos que todos los puntos que están sobre el eje X tienen ordenada 0. Por eso es que se iguala la ecuación a 0. Para así determinar para qué valores de x la función es 0. De manera similar se observa que todos los puntos sobre el eje Y tienen abscisa 0. De tal manera que en la fórmula de la función se sustituye la x por 0 y se calculan los valores correspondientes de la y. En el problema 35 hay que calcular las intersecciones con los ejes x y y de la función f de x igual a 1 medio de x menos 4. Calculemos los cortes con el eje x. Igualamos la ecuación a 0 y la resolvemos. Esto es, despejamos la x. Cuando la x vale 8, la función vale 0. Este es el corte con el eje x. Para calcular el corte con el eje y, se evalúa la función en 0. En este caso y es igual a menos 4 y es el corte con el eje y. Problema número 36. Hallar las intersecciones con los ejes x y y de la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Esta es una función cuadrática. Tiene un corte con el eje y puede tener dos cortes con el eje x. Para evaluar los cortes o intersecciones con el eje x, igualamos la ecuación a 0. Entonces la fórmula de la función la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación cuadrática resultante. La voy a resolver por factorización.
Abrimos dos paréntesis a modo de factores. En la parte izquierda escribimos la raíz cuadrada del primer término. Luego los signos, menos por más da menos. Dieron signos iguales, buscamos dos números donde el producto sea 5 y la suma 6. Esos números son 5 y 1. Esta igualdad es cierta si alguno de los factores es igual a 0, porque este producto debe dar 0. X menos 5 es igual a 0 cuando X es igual a 5. Y X menos 1 es igual a 0 cuando X es igual a 1. Y estos son los cortes con el eje X. Para evaluar el corte con el eje Y, se evalúa la función en 0 y se obtiene el valor correspondiente de la Y. Y este es el corte con el eje Y. Problema número 37. Hallar las intersecciones con el eje X y el eje Y de la función cuadrática f de x igual a 4 que multiplica a x menos 2, esto al cuadrado, y todo ello menos 1. Las gráficas de las funciones de segundo grado, también llamadas funciones cuadráticas, son parábolas, y estas parábolas cortan al eje Y en un solo punto, que puede ser el origen de coordenadas, y cortan al eje X en dos puntos, en un punto, que puede ser pues el origen de coordenadas, o en ningún punto. Para hallar los cortes con el eje X, si los hay, igualamos la fórmula de la función a 0. Y en este caso resolvemos la ecuación cuadrática resultante. Primero pasamos menos 1 al otro lado como más 1. Luego dividimos ambos lados de la igualdad entre 4. Despejamos x menos 2 sacando raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Por último despejamos x, que va a ser igual a más o menos un medio, más 2. De tal modo que la gráfica de esta función va a tener dos cortes con el eje x. Uno va a estar en más un medio más 2 igual a 5 medios. Y el otro corte en menos un medio más 2, menos un medio más 4 medios. Esto es en 3 medios. Y estos son pues los cortes o intersecciones de la gráfica con el eje X. Para hallar el corte con el eje Y, evaluamos la función en 0. Sustituimos pues la X por 0 y hacemos los cálculos respectivos. Por lo tanto,
y igual a 15 es la intersección o el corte con el eje Y de la gráfica de esta función. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.